Somos de la Facultad de la Salud de Instrumentación Quirúrgica y hoy con mi compañera Evelyn Oviedo y mi persona Laura Sofía Ibáñez le vamos a hablar acerca del formaldehído. Como índice tenemos la fórmula química del formaldehído, sus propiedades físicas y químicas, también la utilidad histórica en la medicina, su relación química con la salud, la utilidad médica, la descripción a nivel farmacológico, efectos para la salud y por último las medidas preventivas. El formaldehído es un compuesto químico ampliamente utilizado en las industrias y en los laboratorios. Es conocido por su fuerte olor y por sus múltiples aplicaciones, desde la fabricación de plásticos y resinas hasta su uso como conservante y desinfectante. Sin embargo, también es una sustancia que requiere un manejo cuidadoso debido a sus efectos potencialmente nocivos para la salud y el medio ambiente. En este video analizaremos sus propiedades, sus usos y los riesgos asociados a su exposición. El formaldehído fue descubierto en 1859 por el químico ruso Alexander al oxidar metanol con aire sobre un metal caliente. Obtuvo un gas irritante distinto del metanol y lo identificó como una nueva sustancia. Los químicos hicieron análisis de combustión y vieron que contenía un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. Luego comprobaron su masa molar, lo que confirmó esa fórmula. Con la teoría estructural del carbono se estableció su forma. Cada molécula de formaldehído contiene un átomo de carbono, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, lo que da el total de 4 átomos. El carbono está unido por un doble hélice al oxígeno y por enlaces simples a 2 átomos de hidrógeno. Ahora les hablaré sobre las propiedades físicas del formaldehído. El estado físico es baja temperatura, a ambiente. El color es incoloro, el olor es fuerte, penetrante e irritante. Su punto de ebullición es menos 19 grados centígrados aproximadamente. El punto de fusión es aproximadamente a menos 92 grados centígrados. La densidad es de 0,815 gramos por centímetro cúbico a 20 grados centígrados. Su solubilidad es muy soluble en agua, alcohol y éter y su forma comercial se encuentra comúnmente como formol, una disolución acuosa al 37 y 40%. Ahora las propiedades químicas. El formaldehído es un compuesto químico muy reactivo debido a su grupo funcional aldehído. Esta reactividad le permite participar en diversas transformaciones químicas importantes en la industria y en laboratorios, especialmente en la síntesis de resinas, plásticos y conservantes. A continuación les voy a presentar algunas reacciones químicas del formaldehído. Bueno, entre las reacciones del formaldehído tenemos la oxidación. El formaldehído se oxida fácilmente porque su carbono está en un estado intermedio de oxidación. Cuando se oxida, se convierte en ácido fórmico y si la oxidación continúa, puede llegar a dióxido de carbono y agua. Es una reacción típica de los aldehídos y demuestra su poder reductor, así como lo podemos ver. También podemos ver la combustión. Cuando el formaldehído se quema en presencia de oxígeno, se oxida completamente. Esta reacción libera energía exotérmica y produce dióxido de carbono y agua. Esta se usa como fuente de calor o para eliminar residuos de formaldehído en laboratorios. También está la reducción. El formaldehído puede reducirse, ganar hidrógeno, para formar metanol, que es su alcohol correspondiente. Esta reacción ocurre en presencia de catalizadores como níquel y calor. Es la reacción inversa de su producción industrial, oxidación de metanol. También tenemos la polimerización. El formaldehído tiende a unirse consigo mismo formando cadenas largas, o sea, polímeros. Cuando esto pasa, se forma paraformaldehído, sólido blanco o trioxano, anillo cíclico de 3 unidades de formaldehído.
Esta propiedad es importante para fabricar plásticos, resinas sintéticas usadas en plásticos y adhesivos. Bueno, y la última reacción es la condensación. El formaldehído puede reaccionar con compuestos con hidrógenos activos como fenol, urea o melanina, formando resinas sintéticas usadas en plásticos y adhesivos. Les voy a hablar acerca de la utilidad histórica en la medicina. El formaldehído pasó de ser un descubrimiento de laboratorio a una herramienta de uso masivo y finalmente a una sustancia que se maneja con mucho cuidado. De 1959 a 1869, un científico ruso llamado Alexander fue el primero en darle nombre a esta sustancia, aunque se equivocó un poco al describir la receta química. De 1868 a 1869, poco después, otro científico, Bob Hoffman, corrigió la receta. Una vez que supieron exactamente qué era, pudieron empezar a utilizarlo como tal. En el siglo XIX y XX, al descubrir que el formaldehído era increíble para evitar que la materia orgánica se pudriera, la medicina lo adoptó masivamente. Como tal, se convirtió en el líquido estándar de los laboratorios. ¿Por qué? Porque si un médico te toma una biopsia, o sea, un pedacito de tejido, hay que congelarlo químicamente de inmediato. El formol hacía este trabajo a la perfección, mantener el tejido intacto para que los expertos los miraran a través del laboratorio y pudieran detectar cualquier tipo de enfermedad, así sea cancerígena. En la década de 1920 se dieron cuenta que el formol podía desactivar los virus y las toxinas para que ya no hicieran daño en el cuerpo, pero sin cambiar su composición. Esto fue clave para que el sistema inmune aprendiera a reconocerlo y para que se pudiera crear las primeras vacunas modernas. Bueno, formalmente en el 2011 el contacto con el formol era muy peligroso para las personas que trabajaban con él. Los estudios confirmaron lo que se temía: la exposición anticontinua al formol podía causar cáncer. Por eso las autoridades sanitarias lo clasificaron formalmente como un cancerígeno conocido. Se sigue utilizando en la actualidad bajo la vigilancia, aunque sigue siendo muy eficaz y barato. Hoy se maneja con protocolos de seguridad muy estrictos, como lo son los guantes, las mascarillas y en áreas ventiladas. Además, muchos laboratorios están buscando activamente un sustituto menos tóxico para proteger la salud del personal. Como relación química, el formaldehído y la salud, sabemos que el formol le puede causar mucho daño a nuestro cuerpo, y como efectos a corto plazo tenemos la irritación, que es la sensación de quemazón en los ojos, nariz y garganta. También nos causa problemas respiratorios, que hace que sea difícil respirar y nos provoque náuseas. La irritación cutánea, que es el enrojecimiento y la picazón de la piel. Como síntomas gastrointestinales tenemos el dolor, vómitos y las náuseas si se ingiere o se inhala en grandes cantidades. En los efectos a largo plazo, mayor riesgo, que es el cáncer. La exposición prolongada se asocia a un aumento del riesgo cancerígeno, especialmente en el tracto respiratorio superior. En reacciones alérgicas, esto puede provocar reacciones alérgicas sistemáticas o localizadas, como la anafilia o dermatitis del contacto. También tenemos los efectos en caso de exposición severa o ingestión, que son los daños en los órganos, como dolor severo, vómitos, y en caso de extremos puede llevarnos al coma o a la muerte. También tenemos las quemaduras, que se ocasiona por el contacto directo, y esto ocasiona quemaduras severas. Bueno, ahora les hablaré sobre unas utilidades médicas del formaldehído. Como primer ejemplo, como vemos, tenemos la conservación de tejidos. El formaldehído se utiliza en formalín para preservar órganos, cadáveres y muestras biológicas. ¿Cómo funciona esto? Desnaturaliza proteínas y detiene la actividad de enzimas y microorganismos, evitando la descomposición. Esto permite estudiar la anatomía, histología y patología sin que los tejidos se deterioren. Está la desinfección y esterilización. El formaldehído tiene acción antimicrobiana, eliminando bacterias, hongos y algunos virus. Su función es reacciona con grupos funcionales de proteínas y ácidos nucleicos de los microorganismos, inactivándolos. Se usa para esterilizar quirófanos, instrumentos médicos y laboratorios, evitando infecciones. Bueno, también podemos ver la fijación en histología. El formaldehído se usa para fijar tejidos y células con el fin de preservar su estructura original antes de examinarlos al microscopio. Al aplicarse, desnaturaliza las proteínas y detiene las actividades de enzimas que podrían degradar los tejidos, lo que permite mantener la morfología celular, la organización de los órganos y la integridad de las muestras. Esto es fundamental para los estudios histológicos y patológicos, ya que sin esta fijación
los tejidos se deteriorarían rápidamente, impidiendo un análisis correcto de enfermedades, lesiones o alteraciones celulares. Y por último está la inactivación de patógenos en vacunas. Se emplea para neutralizar virus y bacterias en vacunas, manteniendo intactos los antígenos que generan inmunidad. El formaldehído modifica proteínas y ácidos nucleicos del patógeno, impidiendo que se reproduzca. Su importancia es que garantiza que la vacuna sea segura, pero siga estimulando la respuesta inmunitaria del organismo. A nivel farmacológico, el formaldehído, también conocido como metanal, no se considera un fármaco en el sentido tradicional, sino un agente químico con propiedades antisépticas, desinfectantes y conservantes. El formaldehído es el principio activo de las soluciones de formalina utilizadas en medicina y laboratorios. Su función principal es antiséptica, fijadora de tejidos y conservante de antígenos. Se encuentra generalmente en solución acuosa al 37%, conocida como formalina. Clase farmacológica. Antiséptico y conservante químico. No es un medicamento terapéutico tradicional, sino un compuesto químico de uso medicinal y de laboratorio. Desde la perspectiva farmacodinámica, su acción se considera citotóxica, debido a la alteración profunda de la homeostasis celular. El formaldehído no actúa selectivamente. Su naturaleza altamente reactiva le permite unirse a casi cualquier macromolécula susceptible. Este carácter no selectivo explica su potencia, pero también su perfil de riesgo biológico, ya que una vez que entra en contacto con componentes celulares, desencadena una cascada de reacciones químicas que culminan en difusión y muerte celular. En cuanto a su comportamiento farmacocinético, el compuesto se caracteriza por una vida libre extremadamente corta dentro del organismo, debido a su gran afinidad por grupos amino y sulfurhídrico. Se une de forma inmediata a proteínas locales en el sitio de exposición. Solo una fracción muy pequeña permanece sin reaccionar el tiempo suficiente para entrar a rutas metabólicas. Esta fracción es oxidada por la enzima formaldehído deshidrogenasa, que transforma el compuesto en intermediarios menos reactivos. La velocidad de esta metabolización depende de la disponibilidad de cofactores celulares y de la carga química total a la que se expone el organismo. En términos toxicológicos farmacológicos, la interacción del formaldehído con proteínas estructurales y con el ADN representa su principal mecanismo de daño. La formación de adductos con bases nitrogenadas genera interrupciones en la estabilidad genética y la reticulación proteica ocasiona necrosis celular. Estas reacciones químicas ocurren incluso a concentraciones relativamente bajas debido a la intensa reactividad intrínseca del compuesto. Bueno, en conjunto, desde una perspectiva puramente farmacológica, el formaldehído se define por ser un agente equilante reactivo, capaz de modificar proteínas y ácidos nucleicos a través de la formación de puentes cruzados, alterar la función celular y desencadenar procesos de citotoxicidad. Su comportamiento químico explica completamente su impacto biológico, su potencia y su perfil de riesgo. Les voy a hablar sobre las enfermedades asociadas. La exposición continua y por muchos años al formaldehído puede ser muy perjudicial para nuestra salud, afectando principalmente la nariz, los pulmones y nuestra piel. Los cánceres, pues esto ocasiona cáncer ya que es una sustancia muy peligrosa porque se sabe que puede cambiar nuestras células del cuerpo, aumentando el riesgo de cáncer en áreas específicas. El cáncer de nasofaringe. Este cáncer que tiene conexión es la que tiene conexión más fuerte con el formaldehído, ya que la nasofaringe es la parte alta de la garganta justo detrás de nuestra nariz. Está constante expuesta a los vapores del formol, lo que puede provocar cáncer en esta zona. Cáncer de los senos paranasales y cavidad nasal. Ocurren porque el gas entra directamente y de forma constante en contacto con la mucosa de la nariz y lo que causa es que dañe las células con el tiempo. Como otro tipo de cáncer tenemos la leucemia.
Es un tipo de cáncer que está en la sangre, o sea, en nuestra médula ósea. Esto se observa especialmente en los trabajadores que han estado expuestos a las concentraciones más altas durante su vida laboral, como lo son los embalsadores. Bueno, en los problemas respiratorios encontramos que además del cáncer, la irritación constante del formaldehído nos puede causar daños permanentes en nuestras vías respiratorias, como el asma y la bronquitis crónica. Las vías respiratorias se irritan y se vuelven súper sensibles con el tiempo. El resultado es el asma, que provoca dificultad para respirar, o la bronquitis crónica, que causa tos constante y producción de flema. Por último, tenemos los problemas dermatológicos, que los encontramos en la piel. También reaccionan al contacto repetido, ocasionando dermatitis, o sea, alergia, y en la piel se desarrolla una reacción alérgica al formaldehído. Cada vez que hay contacto, aunque sea leve, la piel se inflama, se enrojece, ocasionando picazón y puede formar ampollas, similar a un eczema severo. Esta es una reacción a las proteínas de la piel que han cambiado por el contacto con el químico. Por último, tenemos las medidas preventivas. Estas son las acciones de seguridad que se toman antes y durante el uso del formaldehído. P260 significa no respirar los vapores, o sea que debes trabajar siempre bajo un sistema de ventilación como una campana de extracción de gases para que los vapores tóxicos no lleguen a los pulmones. P280 indica que debes llevar el equipo de protección personal. Esto incluye usar guantes, resistente a los químicos, gafas de seguridad y la ropa protectora, o sea, como batas o delantales. P270, regla de higiene, que significa no comer, no beber ni fumar en el área del trabajo para evitar tragar las sustancias por accidente. Estas son las acciones que se toman de forma inmediata tras un accidente. P303, P361 y P353, que se refiere al contacto con la piel. Si te salpica, debes quitarte la ropa contaminada y lavar la piel con mucha agua, o usar una ducha de emergencia inmediatamente, porque el formaldehído puede causar quemaduras. Tenemos P304 y P340, que se trata sobre la inhalación. Si alguien respira demasiado vapor, debe ser trasladado inmediatamente a un lugar con aire fresco o mantenerse en una posición cómoda. Y por último tenemos P305, P351 y 338, que se trata sobre el contacto con los ojos. Si entra en los ojos, hay que enjuagar con mucha agua durante varios minutos, usando un lavabo de emergencia, quitándote los lentes de contacto si traes. El uso del formaldehído debe manejarse con responsabilidad, control y medidas de seguridad adecuadas. En la actualidad se promueve tecnologías más seguras y la sustitución parcial de este compuesto por alternativas menos tóxicas, especialmente en productos de consumo masivo y materiales de construcción. En este caso siguen siendo un recurso útil e incluso necesario en algunos contextos científicos y médicos, siempre que se manipule con precaución y bajo las normas establecidas. Un claro ejemplo de esto es cómo una sustancia puede ser al mismo tiempo una herramienta valiosa y mantiene un riesgo potencial dependiendo del uso que se le dé.